Me llamo Roberto Castillo y tengo 71 años. Anoche, durante la cena de Navidad, mi propia hija me humilló delante de toda su familia. Me llamó viejo ridículo y me dijo que debería quedarme callado, porque mis opiniones ya no importaban en el mundo moderno. Pero lo que ella no sabía es que después de esa cena, yo tomaría una decisión que cambiaría su vida para siempre. Porque resulta que este viejo ridículo, que no entiende nada, este maestro jubilado, que según ellos vive de una pensión miserable, tenía guardado un secreto que los dejaría sin palabras. Y la lección que estaban por aprender sobre respeto y familia les costaría más caro de lo que jamás imaginaron. Para que entiendas por qué esas palabras me dolieron tanto, debo contarte cómo llegué a ser el hombre que soy. Mi historia comenzó hace muchos años, cuando me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Carmen, mi esposa, nos abandonó cuando nuestros 3 hijos eran pequeños. Esperanza tenía 10 años, Fernando 8 y Lucía apenas 5. Una mañana de martes me desperté y encontré una carta sobre la mesa de la cocina. «Roberto», decía la carta, «me enamoré de otro hombre. No puedo seguir fingiendo felicidad en este matrimonio. Los niños estarán mejor contigo. No me busques». Así, sin más. 15 años de matrimonio y 3 hijos borrados con una nota. Ese día tuve que explicarles a mis 3 criaturas por qué mamá ya no estaría en casa. ¿Mamá se murió?, me preguntó Lucía con esos ojos enormes. «No, mi amor. Mamá se fue a vivir a otro lugar. ¿Cuándo va a regresar?» «No va a regresar, mi amor. Ahora solo estamos nosotros». Esa noche, después de acostarlos, me senté en la cocina y lloré como nunca. No solo por Carmen, sino por mis hijos que acababan de perder a su madre. Por mi vida que se había dado vuelta completamente. Por todo lo que tendría que aprender a hacer solo. Pero no tuve tiempo para deprimirme. 3 criaturas necesitaban desayuno al día siguiente. Me convertí en una máquina de hacer todo. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar desayuno, planchar uniformes, hacer viandas. Los llevaba al colegio. Trabajaba 8 horas como maestro de primaria. Volvía a buscarlos, ayudaba con tareas, cocinaba cena, los bañaba, les leía cuentos, los acostaba. Recién a las 11 de la noche tenía un momento para mí. «Papá», me decía Esperanza cuando tenía 12 años. «¿Por qué mamá se fue? ¿Hicimos algo malo?» «No, mi amor, ustedes no hicieron nada malo. A veces las cosas pasan y nadie tiene la culpa». Durante años fue una batalla constante. 3 adolescentes criándose con un solo padre que trabajaba todo el día y llegaba exhausto, pero fingía tener energía infinita. Esperanza se convirtió en la pequeña madre de la casa. Fernando se volvió rebelde. Lucía, la más pequeña, se apegó demasiado a mí. «Papá, tú también te vas a ir como mamá». «Jamás», le respondía. «Papá nunca se va a ir». Y cumplí esa promesa. Durante 10 años fui padre y madre. Durante 10 años no tuve una sola cita amorosa, porque mis hijos eran mi prioridad absoluta. Cuando Esperanza cumplió 18 y terminó la secundaria, me dijo: «Papá, quiero estudiar medicina, pero es muy caro. Tal vez debería trabajar». «No», le dije firmemente. «Vas a estudiar lo que quieras. Papá se vas a hacer cargo». Y me hice cargo. Trabajé doble turno en el colegio. Di clases particulares por las tardes. Trabajé los sábados en una academia. Todo para pagarle la universidad privada más cara de la ciudad. Fernando quiso estudiar ingeniería. Otra carrera cara. Lucía eligió psicología. Más cursos de inglés y computación. Durante esos años universitarios, mi vida se convirtió en una máquina de generar dinero.
Daba clases en 3 colegios diferentes. Clases particulares a 20 estudiantes por semana. Trabajaba fines de semana y vacaciones. No tenía vida social ni hobbies, nada que no fuera trabajo. Pero valía la pena. Cada vez que veía a Esperanza con su guardapolvo blanco en el hospital, cada vez que Fernando me contaba de sus proyectos, cada vez que Lucía me explicaba una teoría psicológica, yo sentía que el sacrificio había valido la pena. «Papá», me dijo Esperanza cuando se recibió, «gracias por hacer esto posible. Sin ti, nunca habría podido estudiar». En esos momentos pensé que había sido el padre perfecto. ¡Qué equivocado estaba! Después de recibirse, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Esperanza consiguió trabajo en un hospital privado y se casó con Carlos, un médico especialista. Fernando se fue a una empresa multinacional y se casó con Andrea, una contadora de familia acomodada. Lucía abrió su consultorio y se casó con Martín, un abogado exitoso. Los 3 construyeron vidas prósperas y yo me sentía orgulloso. Pero de a poco noté algo extraño. Las visitas se fueron espaciando. Antes venían todos los domingos, después cada 15 días, después una vez por mes, después solo en fechas importantes. «Papá, tenemos muchas obligaciones», me explicaba Esperanza. «Es difícil encontrar tiempo». Tiempo para visitar al padre que había trabajado doble turno durante 10 años para pagarles la universidad. Cuando nacieron mis nietos, pensé que las cosas mejorarían. Fue exactamente lo contrario. «Abuelo Roberto», me decían mis nietos cuando me veían, pero era obvio que no me conocían realmente. Me trataban con la cortesía que les habían enseñado para las visitas, no con el cariño espontáneo hacia un abuelo. «Papá», me dijo Fernando una vez, «¿no te parece que podrías aprender WhatsApp? Es más fácil para comunicarnos». Para hablar con su propio padre necesitaba una aplicación. «Papá, el mundo cambió mucho. Tienes que adaptarte a los tiempos modernos si quieres seguir siendo parte de nuestras vidas», me dijo Esperanza, adaptarme a los tiempos modernos, como si tener 71 años fuera una falla que debía corregir. Empecé a sentir que en las reuniones familiares era más un invitado tolerado que un miembro querido. «Papá, esa historia ya la contaste 1000 veces», me interrumpía Esperanza. «Papá, tú no entiendes cómo funcionan las cosas hoy», me decía Fernando. El momento que cambió todo fue la cena de Navidad del año pasado. Esperanza organizó una cena elegante en su casa, mesa perfectamente decorada, invitados importantes, todo impecable. Durante la cena, mientras todos conversaban sobre sus trabajos exitosos y viajes internacionales, yo intenté participar contando experiencias de mis años como maestro. «Papá», me interrumpió Esperanza delante de todos, «¿no te parece que tus historias del colegio son un poco repetitivas?» «Repetitivas. Mis 50 años de carrera docente eran repetitivos. Es que papá vivió en una época muy diferente», le explicó Fernando a uno de los invitados. Las cosas eran más simples. Pero lo peor vino después, cuando intenté opinar sobre la educación de mis nietos. Había notado que los niños pasaban demasiado tiempo con dispositivos electrónicos. «Creo que sería bueno», dije con toda la buena intención, «que los niños pasen menos tiempo con las tablets y más tiempo haciendo actividades creativas». «Papá, ya basta», me gritó Esperanza delante de toda la mesa. «Nadie quiere escuchar tus teorías pedagógicas anticuadas. Los niños de hoy no son como los niños de tu época. El mundo cambió y tú te quedaste en el pasado». Silencio total en la mesa. «Papá», continuó Esperanza, «ya eres viejo. Ya no entiendes cómo funcionan las cosas. Sería mejor que te quedes callado
y dejes que los que realmente entienden tomen las decisiones. Ya eres viejo, como si la edad fuera una enfermedad que me hubiera robado el derecho a tener opiniones. Tus historias viejas aburren a todo el mundo. Fernando asintió. Esperanza tiene razón, papá. A veces te pones un poco intenso con tus anécdotas. Lucía agregó. Papá, entiende que nosotros tenemos otras preocupaciones. No podemos estar siempre escuchando sobre el pasado. Esa noche volví a mi casa completamente destrozado. Pero aquí viene lo que ellos no sabían. Durante todos estos años de trabajo intenso, yo no solo había pagado sus carreras universitarias, también había estado invirtiendo inteligentemente cada peso extra que ganaba. Mientras ellos pensaban que era un maestro jubilado que vivía de una pensión miserable, yo tenía un portafolio de inversiones valorado en más de $2 millones. Propiedades que había comprado baratas y ahora valían fortunas, acciones de empresas tecnológicas, cuentas bancarias en dólares alimentadas durante décadas. También tenía una empresa de consultoría educativa que había fundado secretamente 5 años antes de jubilarme, una empresa que facturaba cientos de miles de dólares al año. Porque nunca les había contado. Porque quería que me quisieran por quien era, no por lo que tenía. Pero esa noche entendí que había cometido un error. Mis hijos no me valoraban por quien era porque pensaban que no era nadie importante. Esa noche tomé 3 decisiones que cambiarían todo. Primera, modificar mi testamento. El 80% de mi fortuna iría a fundaciones educativas que valoraran la experiencia de educadores mayores. El 20% restante se dividiría entre mis nietos, pero en un fideicomiso que solo podrían tocar si demostraban respeto hacia adultos, mayores. Segunda, vender mis propiedades y mudarme a España donde mi experiencia fuera valorada. Tercera, desaparecer de sus vidas sin explicaciones para que descubrieran por sí mismos lo que habían perdido. Al día siguiente llamé a mi abogado. El doctor Mendoza. Roberto me dijo, ¿estás seguro? Tus hijos van a sufrir mucho. Doctor, mis hijos ya me hicieron sufrir mucho a mí. Es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Durante las siguientes semanas vendí todas mis propiedades sin avisarles. Transferí todo el dinero a cuentas en España. Contraté una empresa de mudanzas internacionales. Mis hijos no sabían nada, porque hacía meses que no me llamaban, que no me visitaban, que no se interesaban por mi vida. La última semana, Esperanza me invitó a almorzar. Fui sabiendo que sería la última vez que vería a mis hijos. Durante la comida fueron igual de desconsiderados que siempre. «Papá, ¿estás tomando bien la medicación?», me preguntó Fernando. «Papá, ¿necesitas ayuda con algo de la casa?», me dijo Lucía. Ninguno me preguntó cómo me sentía emocionalmente. Solo se preocupaban por mi estado físico, como si fuera una mascota que había que mantener viva. Una semana después, me subí a un avión rumbo a Madrid. Llevaba 2 maletas con lo esencial y una cuenta bancaria con más de $2 millones. Dejé mi casa vacía con un cartel de vendido y una carta para mis hijos. La carta decía, «Queridos hijos, para cuando lean esto, yo ya estaré viviendo en otro país. Durante meses ustedes no se molestaron en llamarme o visitarme. Me cansé de ser tratado como un viejo molesto que no entiende el mundo moderno. Me cansé de que mis historias los aburran, de que mi experiencia no les importe, de que mi presencia sea una carga. He decidido ir a un lugar donde mi edad sea vista como sabiduría, no como obsolescencia. No me busquen. Cuando realmente extrañen al padre que tuvieron, ya será demasiado tarde».
Roberto. En Madrid, me instalé en un apartamento hermoso en el barrio de Salamanca. Con mi experiencia y capital, abrí una consultoría educativa que inmediatamente tuvo éxito. Don Roberto, me decía la directora del Colegio San Patricio, sus metodologías son revolucionarias. Necesitamos más educadores con su experiencia. Revolucionarias. Las mismas metodologías que mis hijos consideraban anticuadas. También me uní a un grupo de jubilados argentinos en Madrid. Roberto, me dijo Carlos, un abogado de 68 años. Vine aquí porque en Argentina mis hijos me trataban como un estorbo. Aquí tengo vida activa, trabajo como consultor y me siento útil otra vez. Durante 6 meses no tuve noticias de mis hijos. Confirmé lo que ya sabía. No les importaba lo suficiente como para preocuparse por mí. Pero al 7º mes empezaron las llamadas desesperadas. «Papá», se gritaba Esperanza por teléfono. «¿Dónde estás? Fuimos a tu casa y está vacía. ¿Por qué no nos dijiste nada?» «Hola, Esperanza», le respondí con calma. «¿Cómo estás?» «¿Cómo estoy?» «Estoy desesperada. ¿Por qué te fuiste sin avisar?» «Me fui porque durante meses ustedes no se molestaron en llamarme. Pensé que no les iba a hacer diferencia. Pero papá, nosotros teníamos nuestras ocupaciones. Esperanza, durante la cena de Navidad me dijiste que era un viejo que no entendía el mundo moderno y que debería quedarme callado. ¿Te acuerdas? Silencio del otro lado. ¿Sabes cuántas veces me llamaste en los últimos 6 meses antes de que me fuera? Yo no sé, estaba muy ocupada. 0 veces, la interrumpí. Me llamaste 0 veces. Papá, pero nosotros te queremos. No, ustedes me toleraban. Hay una diferencia muy grande. Fernando también me llamó. Papá, ¿cómo vas a hacer económicamente? Tu jubilación no te alcanza para vivir solo en otro país. Ahí me dio la oportunidad perfecta para la revelación. Fernando, ¿quién te dijo que vivo solo de mi jubilación? Bueno, asumimos que eres un maestro jubilado. ¿De dónde más ibas a sacar dinero? Fernando, dije disfrutando cada palabra. Tengo más de $2 millones en el banco. También tengo una empresa de consultoría educativa que factura cientos de miles al año. El viejo ridículo que no entiende el mundo moderno resulta que es millonario. Silencio total. Papá, dijo finalmente con voz muy pequeña. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Mientras ustedes pensaban que era un pobre viejo, yo estaba construyendo un patrimonio que les habría asegurado un futuro próspero a mis nietos. ¿Les habría asegurado? Sí, Fernando, les habría asegurado, pero cambié mi testamento. Ahora ese dinero va a ir a gente que realmente valora la experiencia de los adultos mayores. Papá, no puedes hacer eso. Somos tu familia. ¿Familia? La misma familia que me dijo que era un viejo ridículo. La misma familia que no me llamó durante 6 meses. Un día, Esperanza apareció en Madrid. Había averiguado mi dirección y se presentó sin avisar. ¡Papá!, me gritó llorando. Te extrañé tanto. La invité a pasar. Nos sentamos en mi living con vista al Parque del Retiro. Papá, me dijo mirando alrededor. Este lugar es hermoso. ¿Cómo puedes permitirte vivir aquí? Ya te expliqué que no soy el viejo pobre que ustedes creían. ¿Por qué nunca nos contaste que tenías tanto dinero? Porque quería que me quisieran por quien soy, no por lo que tengo. Pero nosotros te queremos por quien eres. Esperanza, en la cena de Navidad me dijiste que era un viejo ridículo. ¿Eso era quererme? Se puso colorada. Papá, yo estaba estresada. Carlos y yo teníamos problemas. Había bebido más vino de la cuenta. Eso justifica humillar a tu padre delante de toda la familia. No, estuve muy mal. Por eso vine a pedirte perdón. ¿Viniste a pedirme perdón o viniste porque te enteraste que soy millonario? Se quedó callada.
Durante 6 meses no te molestaste en llamarme. Recién me llamaste cuando descubriste que había vendido la casa. ¿No te parece extraño? Esperanza se quedó 3 días. Durante ese tiempo, le expliqué todo lo que había sentido durante años. Las noches que me quedaba despierto preguntándome por qué mis hijos no me llamaban. Los domingos que esperaba que vinieran y no aparecían. Las veces que había tratado de opinar y me habían hecho sentir como un viejo que no entendía nada. Papá, me dijo el último día, entiendo que la pasaste mal, pero ¿no crees que irte así fue muy extremo? Esperanza, ¿qué esperabas que hiciera? ¿Que me quedara ahí sentado esperando que ustedes decidieran si tenían ganas de incluirme en sus vidas o no? Podrías haber hablado con nosotros. Podrías habernos dicho cómo te sentías. ¿Hablar con ustedes? Como cuando traté de hablar en la cena de Navidad y me dijiste que me callara porque nadie quería escuchar mis historias viejas. Papá, nosotros nunca quisimos hacerte sentir que no eras bienvenido. Nunca quisieron o nunca se dieron cuenta de que lo estaban haciendo. Nunca nos dimos cuenta, admitió finalmente. Y ahí está el problema. Ustedes nunca se dieron cuenta porque nunca les importó lo suficiente como para fijarse. Cuando Esperanza se fue, me prometió que las cosas iban a cambiar. Pero yo ya había tomado mi decisión. No era cuestión de promesas. Hace 3 meses recibí una noticia que confirmó que había tomado la decisión correcta. Mi nieta Sofía, la hija de Esperanza, había tenido un accidente en el colegio. Se había caído y fracturado el brazo. Había tenido que ser operada. Me enteré por un email que me mandó Esperanza 2 semanas después del accidente. Papá, Sofía tuvo un accidente. Ya está mejor, pero tuvo que ser operada. Todo salió bien. Te mando fotos de ella en el hospital. 2 semanas después. Me había enterado de que mi nieta había sido operada 2 semanas después de que pasara. Le respondí inmediatamente. Esperanza, ¿por qué no me avisaste cuando pasó? Yo habría tomado el primer avión para estar con ustedes. Me respondió, papá, todo pasó muy rápido. Además, no queríamos molestarte. Sabemos que estás ocupado con tu nueva vida. No querían molestarme. Con mi propia nieta en el hospital. Esperanza, ¿de verdad piensas que saber que mi nieta estaba en el hospital iba a ser una molestia para mí? No, papá, pero estás tan lejos y nosotros ya no sabemos si quieres ser parte de estas cosas. Ahí entendí que el daño era irreversible. Habían llegado al punto de asumir que yo no quería ser parte de los momentos importantes de la familia. Habían naturalizado mi ausencia. Esperanza, el hecho de que asumas que yo no quiero ser parte de la vida de mis nietos demuestra exactamente por qué tomé la decisión de irme. Esa misma semana llamé al doctor Mendoza y le pedí que finalizara todos los cambios en mí. Testamento, don Roberto, ¿estás seguro? Es una decisión muy definitiva, doctor. Estoy más seguro de esto que de cualquier cosa que haya hecho en mi vida. El testamento quedó así. 40% para 3 fundaciones educativas que trabajan con maestros jubilados. 30% para un programa de becas universitarias para hijos de maestros. 20% para mis nietos. Pero en un fideicomiso que solo pueden tocar si demuestran que han mantenido una relación respetuosa con adultos mayores durante al menos 10 años. 10% para gastos de funeral. Para mis 3 hijos, nada. También redacté una carta que debía ser entregada después de mi muerte. Queridos hijos, si están leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. Probablemente estén sorprendidos por las decisiones que tomé. Probablemente estén enojados. Probablemente piensen que fui injusto.
pero quiero que entiendan por qué hice lo que hice. Durante años ustedes me demostraron que mi lugar en sus vidas era marginal. Me demostraron que mis opiniones no importaban, que mi experiencia no tenía valor, que mi presencia era una carga. La gota que rebalsó el vaso fue la cena de Navidad, donde Esperanza me dijo delante de toda la familia que era un viejo ridículo que debería quedarse callado. En ese momento entendí que para ustedes yo había dejado de ser una persona respetable para convertirme en una reliquia molesta. El dinero que no. Les dejé ir a gente que realmente valora la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores. Va a ir a maestros jubilados que son tratados como lo que son. Personas valiosas con mucho que aportar. Espero que esta decisión les sirva de lección para tratar mejor a otros adultos mayores en el futuro. Y espero que cuando ustedes sean viejos, sus hijos los respeten más de lo que ustedes me respetaron a mí. Los amé incondicionalmente durante toda mi vida. Ustedes me amaron condicionalmente solo cuando les convenía. Esa es la diferencia entre el amor de un padre y el amor de unos hijos que nunca aprendieron a valorar lo que tenían. La semana pasada recibí un email de Sofía, mi nieta de 14 años. Era la primera vez que uno de mis nietos me contactaba directamente. Querido abuelo, mamá me dijo que estás enojado con nosotros y que por eso te fuiste a vivir lejos. Yo no entiendo bien qué pasó, pero quiero que sepas que te extraño mucho. Extraño cuando me enseñabas a hacer origami. Extraño cuando me contabas historias de cuando eras maestro. Extraño cuando me ayudabas con las tareas de matemática. Mamá dice que estás mejor viviendo solo, pero yo quiero que sepas que si algún día quieres volver, yo te voy a recibir con los brazos abiertos. Y cuando sea grande, voy a ir a visitarte a donde estés. Esa carta me hizo llorar. Lloré por todo lo que había perdido, pero también lloré de felicidad, porque al menos uno de mis nietos había entendido que yo no me había ido por capricho, sino porque me habían lastimado. Le respondí, querida Sofía, tú no tienes culpa de nada de lo que pasó. Los problemas fueron entre los adultos. Cuando seas grande, si realmente quieres visitarme, vas a ser siempre bienvenida, y espero que cuando tengas abuelos, los trates con más cariño del que tus padres me trataron a mí. Esta mañana, mientras tomaba café en mi terraza, pensé en todo lo que había pasado en estos 2 años desde que me fui de Argentina. ¿Valió la pena tomar una decisión tan drástica? Sí. Valió la pena porque por primera vez en años me siento como una persona completa, no como un viejo que hay que tolerar, porque descubrí que la edad no te quita valor, solo revela quién realmente te valora. Ahora, mientras escribo esto desde mi apartamento en Madrid, mirando el Parque del Retiro por mi ventana, puedo decir que soy más feliz de lo que había sido en años. Mis amigos españoles me respetan. Mis colegas en la consultoría valoran mi experiencia. Los nietos de mis amigos me llaman abuelo Roberto y me piden que les cuente historias de Argentina, las mismas historias que mis propios hijos consideraban aburridas. Don Roberto, me dijo ayer Carmen, la nieta de mi amigo Carlos, cuéntame otra vez la historia de cuando eras maestro y ayudaste a ese niño que no sabía leer. Esa historia que había tratado de contar en la cena de Navidad, la misma que Esperanza había interrumpido diciéndome que nadie quería escuchar mis historias viejas. Me arrepiento de haberme ido. No, ¿me duele haber perdido a mi familia? Sí, pero perdí una familia que no me valoraba. A cambio gané una vida donde soy respetado. ¿Extraño a mis nietos? Enormemente. Pero ellos van a crecer sabiendo que su abuelo era un hombre que no aceptó ser tratado mal, ni siquiera por su propia familia.
Y esa va a ser una lección más valiosa que cualquier herencia monetaria. Y a ti que me escuchaste hasta aquí, que seguiste esta historia de principio a fin, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has interrumpido a un adulto mayor cuando estaba contando una historia? ¿Cuántas veces has asumido que sus opiniones son obsoletas solo porque son de otra generación? Porque hay algo que aprendí a los 71 años. La experiencia no es algo que se vuelve obsoleto con el tiempo. La sabiduría no tiene fecha de vencimiento. Y el respeto hacia los mayores no es una tradición anticuada. Es la base de una sociedad civilizada. Si alguien en tu familia está tratando mal a los adultos mayores, si alguien está interrumpiendo sus historias, si alguien está asumiendo que sus opiniones no importan, quiero que sepas una cosa. Esas personas se van a volver viejas algún día, y cuando eso pase, van a cosechar exactamente lo que sembraron. Yo decidí no esperar a morirme para que mis hijos se dieran cuenta de lo que habían perdido. Decidí irme en vida y demostrarles que un viejo con dignidad vale más que una familia sin respeto. Los últimos años de tu vida pueden ser los mejores años de tu vida, pero solo si estás rodeado de gente que realmente entiende tu valor. Yo perdí 3 hijos que me veían como una carga, pero gané la libertad de ser respetado como la persona que realmente soy. Y esa libertad, créeme, no tiene precio. Al final, lo único que realmente importa no es cuántos años tienes, sino cuánto respeto te tienes a ti mismo. Y ese respeto nadie te lo puede quitar. Solo tú se lo puedes regalar a gente que no lo merece. La edad es sabiduría. El respeto es fundamental y la dignidad es innegociable. Nunca lo olvides. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.